Entonces, hiperplasias endometriales, T de cobre o intramurales son causas de hemorragia masiva. Hay más, ¿ah? Pero con eso estamos bien. Estamos bien. ¿Ya? Ahora seguimos. ¿Qué cosa puede sangrar indistinto del ciclo? O sea, ¿qué puede sangrar sin importarle el ciclo? Un tumor, ¿no? Entonces, en las intermenstruales, acá es donde tienes que ubicar al PAL. Ahí está el PAL. Pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad entran ahí. El pólipo va a sangrar cuando le dé la gana. La adenomiosis puede tener cierto ciclo, ¿ya? Pero igual puede ir con patrones intermenstruales, sí. El leiomioma submucoso, ojo, no el intramural, vamos acá, submucoso, SM, para no confundir, ese puede sangrar en cualquier momento. Y los cánceres también sangran en cualquier momento, PAL. Y un datito más, ¿cómo se llama la hormona que detiene el crecimiento del útero? Progesterona. Pero ¿qué pasa si no te doy crónico, hasta la atrofia, si no te doy en una sola harta dosis? Te va a dar hemorragia intermenstrual, porque he detenido el crecimiento de tu endometrio, abruptamente. Tomas la pastilla el día siguiente, ¿qué es? Un montón de levonorgestrel. Entonces, ¿qué va a pasar? Deja de crecer tu endometrio, bruscamente. Entonces, mañana pasado, en 3 días, puedes hacer un sangrado. Entonces, la progesterona, cuando se da en dosis altas, en agudo, puede causar hemorragia intermenstrual. Tomas progesterona por vía oral como anticonceptivo o utilizas medroxiprogesterona como depósito. Igual te puede dar sangrado intermenstrual porque son cantidades altas de gestágeno que están interrumpiendo el crecimiento del endometrio. Entonces queda claro cómo la progesterona puede dar por un lado intermenstrual y por otro lado hipomenorrea. Sí, todo depende de la forma de administrarla. ¿Ya? Finalmente, ya esto está explicado también, Metro. La oligo hemos comentado que es SOP, también ya está explicada. Oligo más frecuentes por SOP y otras anovulaciones. Y quedaría solamente la polimenorrea, ven acá, la polimenorrea, que siempre que tengas polimenorrea, tienes que buscar patología orgánica del ovario. ¿Está bien? Siempre que tengan polimenorrea, deben buscar patología orgánica de ovario, endometriosis o tumores. ¿Ya? ¿Por qué, Doc? Porque ¿cuál es la única fase que puede hacer que se acelere un ciclo? ¿La lútea o la folicular? La folicular. Entonces, la única opción de que un ciclo se acorte es porque la folicular está yendo muy rápido. Y está yendo muy rápido porque hay algo que está presionando la maduración del folículo. Puede ser una inflamación crónica, como una endometriosis, o un tumor o un cáncer. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre descarten patología de ovario en polimenorrea. Es un patrón muy peligroso. ¿Ya? El resto pueden ser benignos. Has visto varios casos benignos en el resto. Pero la poli no. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, con eso queda explicado nuestra primera diapo, que son las causas de amenorrea, de hemorragia uterina normal, según grupo etario y según patrón de sangrado. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, vamos a nuestra siguiente diapo, entre todos los adicionales, al momento del diagnóstico. Entonces, para terminar la primera parte, ¿ya? Tenemos que enmarcar, nuevamente te digo, todas las causas que has visto son un montón, pues, ¿no? Un montón de causas, un montón de patrones. Nuevamente digo, el ginecólogo es un hombre práctico, bueno, cesárea sí, cesárea no. Dámela fácil, no me tranques, no somos internistas, pues no vamos a filosofar. Entonces, la FIGO lo resume y dice, para todos, Palcoin, y se acabó. Palma, moneda todavía, pues no te olvides. Palcoin, y ya está. Entonces, nadie se complica. Toda causa de hemorragia uterina normal debería entrar en ese acrónimo. Palcoin, palma moneda. ¿Ya?
Entonces todos conocemos el acrónimo: pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad en el PAL, ¿no es cierto? Pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad. Entonces, rápidamente vamos a resumir las características generales, porque cada uno va a tener una diapo después, excepto pólipo y adenomiosis, ¿no? Entonces, en el pólipo, el sangrado, correcto, dicho sea de paso, ¿cómo es el sangrado en todos estos tipos? Metrorragia, ¿no es cierto? Entonces voy a poner metrorragia para no usar el término intermenstrual, solamente para respetar la pregunta de examen. Metrorragia es el patrón típico del PAL, metrorragia. Solo que en el caso del pólipo, esta metrorragia suele venir con dolor, ¿ya está? Y recuerden que esta es una patología frecuente en las pacientes alrededor de la perimenopausia. Entonces, lo poco que podemos decir del pólipo es que es una metrorragia, en cualquier momento sangra, va con dolor, porque cuando el pólipo sangra puede doler, y es bastante frecuente, ¿ya? La adenomiosis es una metrorragia que también va con dolor, no se olviden. Es también una patología frecuente, pero, acá está el dato: para adenomiosis tienes que palpar un útero liso. O sea, el útero se agranda, porque la adenomiosis es cuando el endometrio se ha metido al miometrio, entonces el útero crece y se hace palpable y liso, parece una gestación. Eso es lo que define la pregunta de examen en la adenomiosis, ¿ya? Y lo segundo es que la adenomiosis va con marcado dolor cíclico, porque es similar a la endometriosis. La adenomiosis tiene la característica cardinal de tener un dolor crónico pélvico cíclico, porque se parece a la endometriosis, ¿ya? Eso es la clave en adenomiosis. Muy bien. El leiomioma, que ya habíamos dicho, el más sangrante es el submucoso, y eso tiene su diapo, te viene con metrorragia, pero acá está el dato. El leiomioma que duela, raro. Entonces el dolor que puede tener es menor. ¿Ya? No es marcado el dolor en su clínica. ¿Es frecuente? Sí es frecuente, es frecuente el leiomioma, pero no se palpa el útero, no. Si es que llegaran a palpar el útero en un mioma muy grande, tiene que ser un útero irregular. Ese es el dato para marcar leiomioma, ya sea intramural o submucoso. Un submucoso pequeño no se va a palpar. Un intramural pequeño no se va a palpar. Pero si son múltiples y grandes, ya sea submucosos o intramurales, pueden crecer, sobre todo en la pared anterior, son palpables. Entonces, si hay algún dato que podemos poner ahí para el resumen, es que si se palpa el útero, se ven masas irregulares. Ya está. Y finalmente, si vamos a hablar de alguna malignidad, ya sea cáncer de cervix o de útero, esta malignidad siempre tiene que tener en la pregunta factores de riesgo. Tú no puedes marcar un PAL malignidad si no tienes factores de riesgo, ¿ya? Salvo que sea una postmenopáusica. Si es una postmenopáusica, sí hay, de todas maneras, hay que descartar malignidad. Pero si es una premenopáusica, entonces tienes que sospecharlo solo en presencia de factores de riesgo. ¿Ya? Ahorita vamos a detallar más en eso. Ahí, en un pequeño espacio, he tratado de resolver todas las preguntas de examen que haya que diferenciar dentro del PAL. Muy bien. Ahora vamos al COEIN por acá. En el COEIN, las causas son coagulopatía, dijimos acá, ovulatoria,
endometrial, endometrio, iatrogénico, iatrogénico y no clasificado. ¿Está bien? Coagulopatía, ovulatorio, endometrial, iatrogénico y no clasificado. Entonces, cuando te pregunten cuál es la característica de la coagulopatía se manifiesta en los extremos de la vida reproductiva, o bien en la menarquia, o bien en la perimenopausia. Entonces, la coagulopatía es una enfermedad que se manifiesta en los extremos de la vida, ¿ya? La coagulopatía más frecuentemente asociada es la enfermedad de von Willebrand. Pregunta repetida. Acá tuve que ponerla verde, pues, ¿no es cierto? Inclusive roja, ¿no? Porque nos han preguntado este año, ¿ya? Entonces, por favor, pónganlo rojo. Lo que pasa es que lo puse en la anterior, rojo, en la diapo pasada. Pero acá es rojo. Von Willebrand fue la pregunta directa. Bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el von Willebrand se manifiesta con el sangrado de la menarquia porque es un foco activo. Eso queda claro, ¿no es cierto? Toda chica que tiene antecedente de coagulopatía y en su menarquia sangra mucho, descarta von Willebrand, ¿ya? Pero ¿por qué en la menopausia? ¿Por qué habría más von Willebrand en la menopausia? Bueno, porque cuando caen los estrógenos, cae el factor 8, ¿ya? Perdón, el factor de von Willebrand. Cuando cae el estrógeno, cae el factor de von Willebrand. Entonces el siguiente grupo etario que se va a afectar es la perimenopáusica, porque la caída estrogénica baja la concentración del factor de von Willebrand, ¿ya? No se olvide. Y si hacemos un poquito de unidad clínica, tiene lógica porque el factor de von Willebrand está implicada en la coagulación. ¿Y los estrógenos son anti o procoagulantes? Pro, porque trombosan, pues, ¿no? Mucho estrógeno trombosa. Entonces la lógica es, si el estrógeno favorece los factores de coagulación, si baja el estrógeno, tienen que bajar los factores de coagulación, en este caso baja el von Willebrand, ¿no? Tiene lógica. Por eso en primera vuelta siempre tienen que buscar tratar de encontrar la explicación racional a todo. Si podemos ayudarles, en buena hora, pues, ¿no es cierto? Si podemos a todo encontrarle el porqué, ¿no? El quinto porqué, de ser posible, pues, ¿no? Como la espina de pescado de Ishikawa, pues, ¿no? Los 5 porqués de la gestión. Igual en medicina traten de preguntarse el por qué, en esta vuelta. En la segunda ya no se pregunten nada, pues, ¿no? De frente. Clave, qué es, qué no es, ¿no? Pero en esta sí, ¿no? Luego viene ovulatoria. La causa ovulatoria ya les dije que se debía justamente a anovulación. Anovulación. Solo que el término usa la O, no la A, para no confundirse con la adenomiosis. Correcto. Entonces, todas las causas que se les ocurra de anovulación entran acá. Siendo la más importante, ¿cuál? SOP. Voy a poner acá la lista. SOP, anovulación por SOP, endometriosis, también da anovulación, endometriosis. La central o funcional también le llaman, problemas en el hipotálamo, ¿ya? Serían las 3 más importantes. SOP, endometriosis y la funcional o hipotalámica, ¿ya? Estrés agudo, cortisol elevado, ejercicio extremo, causa central. Un estrés agudo, una chica ya no ovula y ese mes no regla, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el hipotálamo tiene bastante feedback, al menos con el cortisol y la TRH para regular el ciclo. Ya es algo totalmente lógico. Estoy estresada, ponte una enfermedad, una infección, una cirugía, un trauma, no voy a estar pensando en reproducirme, pues, ¿no? Entonces cierre el eje, todo el cortisol y la ¿verdad? Pues el cortisol y la TRH inhiben a la GnRH, porque es lo lógico. Entonces el cerebro se regula así. Y lo más frecuente es SOP y endometriosis. Ahora, cuando les pongan endometrio, esto es un cajón desastre, ¿no? O sea, acá todas las causas que no tienen idea qué puede ser, pero que es atribuible solo al útero, le llaman causa endometrial. O sea, has descartado coagulopatía, has descartado ovulatoria, has descartado iatrogénica y no es algo fuera del útero, está dentro del útero. Entonces le ponen endometrial. Es un endometrio de mala calidad. Es como que no pudiera crecer bien el endometrio y da sangrados.
Entonces, a eso se refieren con causa endometrial. Cualquier problema funcional, pero del endometrio. Del endometrio. ¿Ya? ¿Qué requiere el endometrio para tener un ciclo sano? Regla y luego empieza a crecer y se agarran las células. Luego cuando viene la progesterona empiezan a producir y luego se vuelve a esfacelar. Si algo falla en ese proceso le llaman causa endometrial. Iatrogénico es, como su nombre explica, por acción de la medicina. Entonces, ¿cuáles eran las drogas que podían traer sangrado? Por ejemplo, la progesterona. Si tú le das progesterona vas a generar sangrados anómalos. La T de cobre también. Y cualquier otro fármaco que intervenga con la coagulación. Aspirina, warfarina, rivaroxaban, lo que sea. Fármacos anticoagulantes, T de cobre o progesterona entran en las causas iatrogénicas. Docto y no clasificado, todo el resto que no corresponda al útero. Todo el resto que no corresponda al útero. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la causa de polimenorrea? ¿Se acuerdan que dijimos? Causa ovárica en la endometriosis, ¿no es cierto? La endometriosis puede dar una hemorragia uterina anómala, que dijimos acá por anovulación, ¿ya? Pero supongamos que todavía no está tomado el ovario, ¿ya? No es un problema de anovulación franco, pero la chica tiene endometriosis. ¿Dónde lo harías calzar? En no clasificado. Ponte la chica tiene hipertiroidismo y sangra en no clasificado. ¿Ya? Tiene Cushing en no clasificado. ¿Ya? Tiene, no sé, pues se me ocurre una malformación vascular en no clasificado. Se acaba todo el resto que no tenga que ver con la función endometrial, que dijimos que ahí era endometrio. ¿Ya? Entonces, esas son las causas funcionales. Entonces, ¿por qué los ginecólogos hacen esto? Porque es la forma más práctica para abordar el diagnóstico. Acuérdate, siempre hago esa referencia en buena onda porque son prácticos, pues. Ginecólogos, las guías de ginecología son bien prácticas, se han dado cuenta. A ver, comparen con las guías de reumato, que si un dedito más tiene, ya es otro diagnóstico, ¿no? Que si un mes más, ya es tejido mixto. O sea, reumato, sus guías son complejas, ¿ya? En cambio, las guías en gineco, en obstes son prácticas, ¿ya? Eso tiene mucho que ver con la personalidad de la especialidad. Entonces, en este caso, ¿por qué lo han agrupado así? Porque todas las causas orgánicas, el PAL, todas las causas orgánicas, tienen que ser las que primero se diagnostiquen. ¿Por qué? Porque hay riesgo de cáncer. Entonces, las causas orgánicas son las primeras en descartarse por el riesgo siempre del cáncer. ¿Está bien? Y todas estas, al ser orgánicas, su único tratamiento definitivo, ¿cuál es? La cirugía. Entonces, esa es la ventaja. Las agrupo en orgánicas para que sean mi primera aproximación de diagnóstico diferencial por el miedo que le tengo al cáncer, y en todas voy a tratar con cirugía como último tratamiento. Puede ser cirugías convencionales o a través de histeroscopía. Eso vamos a ver después. Pero ese es el a priori. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, si es que esto es lo que manda, solo después de descartar todo el PAL, vendré a la segunda causa, que es el COEIN, que vienen a ser las causas funcionales, de problema funcional, no hay daño orgánico. Y estas requieren manejo médico la mayoría, después pueden llegar a manejo quirúrgico, pero de inicio intento con manejo médico, básicamente con hormonas, con anticonceptivos, ¿ya? Entonces, para llegar a este proceso, tengo que hacer, pregunta de examen, anamnesis detallada, examen físico detallado, ecografía transvaginal y biopsia. Eso es pregunta de examen, ¿no? Pregunta de examen. Los pasos indispensables para hacer un descarte del PAL y llegar al COEIN es anamnesis, examen físico, eco-TB y biopsia. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, la eco-TB es mandatorio
para diagnosticar el PAL. Es súper, súper crítico para diagnosticar el PAL, el pólipo, adenomiosis y el leiomioma. Necesito una eco, ¿ya? En cambio, la biopsia es crucial para diagnosticar la M, la malignidad. Yo no puedo hablar de ningún tipo de malignidad o premalignidad sin haber hecho una biopsia. Entonces, acá viene la pregunta del millón. ¿A quién tomo biopsia? Porque si dijimos que la HUA es una enfermedad que puede afectar a más del 10% de mujeres y decimos que el ginecólogo siempre tiene que descartar primero el PAL y decimos que la biopsia es la única que puede descartar la M de malignidad, ¿eso quiere decir que tengo que biopsiar al 10% de mujeres? No. Entonces, por eso, acá viene la parte más importante de esta diapositiva. Créanme que es lo más importante, por eso está con verde acá. Criterios de biopsia. Van a resolver un montón de preguntas con los criterios de biopsia. Acá está. ¿Ya? Entonces, vengan acá. Toda hemorragia uterina normal, cualquier hemorragia uterina normal, se debe tomar biopsia. Ojo, la biopsia tiene dos formas. Puede ser una biopsia guiada por histeroscopio o una biopsia guiada o no guiada, sino por legrado uterino fraccionado, ¿ya? Histeroscopio es con visión directa, el legrado uterino fraccionado es a ciegas, ¿ya? En este caso se prefiere la biopsia por histeroscopía. Entonces, se tiene que tomar una biopsia de preferencia por histeroscopía a toda posmeno que es sangre. Acá está claro. Cualquier sangrado en la posmeno se biopsia. Cualquiera. ¿En algún lugar les he puesto ecografía? No. La ecografía no es un requisito para intentar la biopsia. ¿Ya? Entonces lo que recomienda la FIGO es toda posmeno que sangra, salvo que sea por terapia de reemplazo hormonal, que habría que quitarle los medicamentos, debe biopsiarse. Si no, no tiene lógica hacer ningún otro examen, porque el único que hace diagnóstico es la biopsia. Muy bien, esto queda claro. Toda posmeno se biopsia y con eso respondes todas las preguntas de examen prácticamente. ¿Ya? De biopsia, pues, ¿no? Vamos a la siguiente. Doctor, ¿qué pasa si es una premeno? Bueno, ahí hay un problemita en la premeno. ¿Por qué? Porque la premeno, pero que está más de 45 años, ya está en transición. En transición. Y habíamos quedado que en la transición menopáusica, ¿cuál es el primer signo que aparecía? Retraso. Ciclos anovulatorios, oligomenorreas, amenorreas, y esos son patrones anormales de sangrado. Una señora que mucho tiempo está con amenorrea, cuando le venga la regla le puede venir abundante. Entonces, ahí tengo un problema. Por eso, cuando tiene 45 años hasta la menopausia, solo debe biopsiarse las hemorragias uterinas anormales si la mujer es ovulatoria o regular. ¿Está bien? O sea, si la paciente dice, señora, ¿cuántos años tiene? 46. ¿Por qué viene? Es que tengo un sangrado medio raro, doc. O sea, mis sangrados están irregulares, están medio raros. Y tú le preguntas, y señora, ¿usted es regular? Sí, siempre he sido regular. Recién ahora me ha aparecido. Ah, ya. Entonces, si siempre ha sido regular, y está apareciendo patrones anómalos, deberían estudiarse con biopsia. Pero si le preguntas a la paciente, señora, ¿usted este patrón lo tiene tiempo? Sí, doctor, ya hace bastante tiempo ya se me están alargando los ciclos y ahora ya no me ha venido una vez. Entonces, cuando una mujer es perimenopáusica y es irregular, es entendible porque está acabando el ciclo. Entonces, solamente debemos estudiar a las mujeres que pasados los 45 años siguen siendo regulares. Porque eso quiere decir que su menopausia va a ser tardía, por encima de los 55. Y eso quiere decir que tienen riesgo de cáncer de endometrio. ¿Ya? A eso se refiere este punto. Tienen que ser mujeres ovulatorias. Lo otro, siempre debes biopsiar a las que tienen polimenorrea. Habíamos quedado que eso era siempre un riesgo de un problema de cáncer de ovario. Entonces, hay que tomar biopsia ahí en este caso del útero para ver que no sea un cáncer endometrial que avanzó. ¿Ya? Cuando los sangrados son más de 80 mililitros o más de 7 días, ¿se acuerdan? Eso se llamaba heavy.
también las heavy tienen que biopsiarse, ¿ya? Entonces se biopsian a las mujeres regulares, con algún patrón de sangrado anómalo, y a las mujeres con heavy o con poli. El resto no debería biopsiarse en este grupo etario, en este grupo. En cambio, en las menores de 45, ahí es mucho más difícil la decisión, porque cualquiera sea el patrón de sangrado de una chica menor de 45, ¿cuál es su probabilidad de tener un cáncer? Baja. Entonces, solamente se biopsian a las menores de 45 que tengan hemorragias uterinas anormales, ya sea sangrados o anovulaciones, pero persistentes. ¿Qué significa sangrados o anovulaciones persistentes? Que duren más de 6 meses. Ese es el dato. Si la chica está con el patrón de sangrado anormal por más de 6 meses, correcto, o es anovulatoria por más de 6 meses, ya les expliqué los criterios de ovulación, ¿no? ¿Se acuerdan? Embarazo o la obtención del óvulo o la molimia. Entonces, si tienes más de 6 meses confirmado la anovulación o el sangrado, sí se recomendaría una biopsia, porque puede tener ya hiperplasia endometrial. ¿Cuánto tiempo demora en hacer una hiperplasia endometrial? 6 meses. 6 meses. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo demora un cáncer de cervix? 10 años. Entonces, no es igual cada cáncer. Un cáncer de mama menos de un año. Entonces, un cáncer de útero, la hiperplasia al menos en 6 meses ya se puede manifestar. Entonces, una chica menor a 45 con sangrados persistentes deberías considerar la biopsia. ¿Ya? Sangrados anormales, ¿ah? Todo esto es hemorragia uterina normal. La otra es que la chica tenga hemorragia uterina normal, no tenga 6 meses, pero tenga factores de riesgo para cáncer. ¿Ya? Nulí, para obesa, hipertensa, vamos a ver en la siguiente diapo. Eso también se biopsia. O si es que ya falló la medicación, porque lo más probable en una mujer menor de 45, ¿qué vas a sospechar? ¿PAL o COEIN? COEIN probablemente. Entonces, si le hemos tratado médicamente y no mejora, puede ir a biopsia. ¿Ya? Toda chica que use tamoxifeno y sangre anómalo también debes biopsiar, porque el tamoxifeno es factor fuerte de riesgo de cáncer de endometrio, y el síndrome de Lynch y Cowden, que vamos a ver después, también se asocian a cáncer de útero. ¿Ya? Esos son los criterios en menores de 45. Con esto respondes todas las preguntas de biopsia de los bancos, ENAME, Salud y Residentado. Toditas. ¿Ya? Toditas. Por eso acá te lo he pintado de verde, porque es muy repetido este cuadro. ¿Ya? Y finalmente te pueden preguntar los papanicolaos que sean asgus, lesión glandular incierta, ¿ya? Lesión glandular incierta atípica, ¿ya? Pero del tipo endometrial se biopsia, se biopsia. ¿Ya? Eso es como dato nada más, los asgus. Muy bien, entonces ya hemos repasado los criterios de biopsia. Entonces los ginecólogos, una vez que hacen el diagnóstico, por ejemplo, la paciente tiene adenomiosis, tiene sangrado irregular y tiene un mioma intramural. ¿Cuál es el código que le van a poner? Fácil, doc. Es una hemorragia uterina normal, HUA, y empiezo a poner el acrónimo, palma moneda. ¿Cuál es el primero del PALM que tiene? ¿Pólipo tiene? No. Tiene adenomiosis. Le pongo A. ¿Cuál es el siguiente que tiene? Mioma. Le pongo L. ¿Por qué se llama L0? Porque el LSM es su mucoso y el L0 es el resto. Es un L0. ¿No? L0. Hay una subclasificación, pero eso ya es más complejo. Eso no vamos a ahondar. L0 nada más. Que es otro mioma, que no es su mucoso. Y el O, no le pongo M porque no hay malignidad. ¿Y por qué le pongo O de ovulatorio? Porque tiene hemorragia uterina irregular. ¿Se acuerdan cuál era la irregular? La ovulatorio. Pues, ¿no? Entonces le ponen la O al final. Esto es el código. Así que con esto todo el mundo se entiende. Paciente acude con HOA, LO, O. Entiende el endocrinólogo, entiende el médico, entiende el ginecólogo. Todos hemos codificado a la paciente. Imagínate que viene paciente, viene con menometrorragia. ¿Qué es eso? Menometrorragia. Confundido. HUA-LOO es mejor. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como al final se manifiesta.
o se debe consignar el diagnóstico. Por eso acá les he puesto, ya está, pintadito con verde, la ECO-TV, ya saben que eso es vital como imagen, es el estudio inicial para el diferencial, y el de biopsia, ya les puse este dibujo que ven acá, este es el histeroscopio, la biopsia guiada por histeroscopio, que acá abajo hemos visto los criterios. ¿Ya está? Entonces, eso es prácticamente toda la clase de HOA. Ahora, lo que queda a la izquierda, que vamos a ver acá, es el algoritmo diagnóstico y el tratamiento. ¿Está bien? Entonces, hasta acá hemos avanzado toda la parte de aspectos generales. Hemos visto las causas por edad, hemos visto el PAL-COEIN, hemos visto la clínica de cada uno, hemos visto los criterios diagnósticos, cuándo usar biopsia, etcétera. Muy bien, entonces toda esa parte ya está. Ahora solamente vamos a hablar sobre el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Entonces, hasta acá se responden las preguntas. El algoritmo es para enfocar la pregunta, ¿no? Porque la paciente no te va a venir, doctor, ¿qué tal? Buenos días, tengo HOA, LO. No, no sé, doctor, estoy sangrando, te va a decir. Entonces, como todas las preguntas de examen son directas o los casos clínicos son muy marcados, que no hay forma que nos equivoquemos, sale con este repaso. Pero si tuvieran que hacer una aproximación de una paciente de cero, entonces tienen que seguir el algoritmo. Por eso lo voy a hacer rápido, ¿ya? La primera pregunta que dice el UpToDate es: tienes que asegurarte que el sangrado viene del útero, porque puede sangrar el recto, el ano, la uretra, la vejiga. Entonces, si te dice, doctor, mancho la ropa con sangre, tú no tienes cómo saber qué es el útero. Entonces, las dos preguntas ahí son: primero, ¿es abundante? Porque solo el útero puede dar sangrados abundantes, el recto, el ano, la uretra y la vejiga no, ¿ya? Solo el útero da sangrados abundantes con coágulos, O la otra opción es que los tampones se manchen, pues. O sea, si la paciente usa no toalla higiénica, sino tampón, el Tampax, y ahí ve que es bastante el sangrado, ese es útero. Así que las dos únicas preguntas que te orientan a útero son el volumen y los tampones, ¿ya? Supongamos que ya hemos llegado a la conclusión de que es útero. No es recto, no es uretra, no es vejiga. Ya está. La siguiente pregunta mandatoria es: ¿cuándo es su FUR y dosar la beta-HCG? Porque dijimos que si es embarazo, está sangrando, se van a su clase de OBSTE, ¿no es cierto? De hemorragia en la primera mitad. Eso es. Entonces, primero hay que descartar el embarazo. ¿Ya está? Si ya hemos descartado el embarazo, caballero, nos tenemos que quedar en gineco, pues. Si terminó el no es embarazo, nos quedamos en gineco. Entonces, estamos en gineco, ahí viene la pregunta clave. Y eso les digo desde ahora, desde ahora. En ginecología, igual que en pediatría, tienen que tener claro la edad. Es clave. Una cosa es niña, otra cosa es prepúber, posmenárquica, edad fértil, transición menopáusica, menopausia temprana, menopausia tardía. O sea, les he puesto toda la etapa reproductiva de la mujer, o toda la etapa sexual, reproductiva de la mujer, desde niña hasta posmeno tardía. ¿Lo quieres más resumido? Niña, fértil, posmeno, si quieres. Y para este caso los ginecólogos ponen el corte en la menopausia. Dicen, ¿es premenopáusica? Sí, ya fuimos. Porque si es premeno, tiene todo. ¿Se acuerdan? En la premeno estaba todo el PAL, COI. Se complicó. Pero como ginecología es bien práctico, si no es premeno, es posmeno, se acabó, pues. Se va a biopsia y se acabó todo. Si es un sangrado en posmeno, se va a biopsia. Y las causas son contaditas con los dedos. ¿Ven la diferencia? Por eso la clave es que en la pregunta identifiquen qué edad tiene. Para que digan premeno o posmeno, aparte de la edad, tienen que ver los meses de amenorrea. Bueno, el paciente tiene 52 años, premeno o posmeno. No sé, pues, ¿no? Si me dices 60 años es posmeno, pero 52 puede ser perimeno. Entonces tienen que ver que tenga 12 meses de amenorrea para decir que es menopáusica, ¿ya? Entonces siempre vean la edad y que tenga 12 meses de amenorrea. Bueno, si es posmeno, se arregló mi pregunta de examen, me regalaron marco biopsia o mis 5 causas y se acabó.
Pero si es premeno, ya fui porque tengo que descartar todo el pal coein. Pues ahí recién entran los patrones. Ahí te pones a filosofar todos los patrones. Hiper, hipo, meno, metro, ligo, poli. Ya está. Y ahí vas buscando la causa. Entonces, en función del patrón, encuentras el diagnóstico diferencial. Esa es la cuarta pregunta. UpToDate recomienda hacer 2 preguntas claves mientras estudias el patrón. ¿Hay algún problema endocrinológico? Porque eso te va a orientar a SOP o amenorrea. ¿O está tomando fármacos? Eso te va a orientar en las hemorragias iatrogénicas. ¿Ya? Entonces, endocrino y fármaco son 2 preguntas que ayudan a orientar cuando el patrón se queda corto en el diagnóstico. Y la última pregunta ¿es agudo para que lo manden a emergencia? Sí. ¿Está inestable para que vaya a trauma shock? Esa es la pregunta. Si es crónico, manejo ambulatorio, correcto. Y si es agudo y estable, manejo menos intensivo. Pues, ¿no? Entonces la última pregunta es para ver la severidad del cuadro. ¿Ya? Entonces, como les digo, esto no ayuda como banco de pregunta, pero nos ayuda para enfocar. ¿Listo? Terminamos. Ahora sí vamos a tratar. ¿Por qué le doy tan poco espacio al tratamiento? Porque no son preguntas de examen. ¿Y por qué no son preguntas de examen? Porque la hemorragia uterina normal, ¿qué cosa era? Una manifestación de varias enfermedades. Entonces, ¿cómo se trata a la HUA? Depende. Si es que la HUA es PAL, ¿qué tiene que hacerse? Cirugía. ¿Correcto? Entonces, ahí no hay nada que hablar. El pólipo se saca. La adenomiosis, el tratamiento final es la histerectomía. El leiomioma se saca. Y la malignidad se opera. No hay nada que hablar. Entonces, este tratamiento, ¿de qué será? Del COEIN. Entonces, este tratamiento que están viendo acá es del COEIN. Pero estamos en gineco. Entonces, vamos a ver. Si el ginecólogo encuentra una coagulopatía, ¿qué creen que va a hacer? Interconsulta, pues, ¿no es cierto? Se va al hematólogo. ¿Qué será eso? Entonces, interconsulta al hematólogo. Eso no vamos a estudiar. Lo ve el hematólogo. Dijimos que la causa endometrial era cuando ya no tenías idea qué era. Pues, el tratamiento simplemente tú dices es un útero de mala calidad. Ahí tampoco no va. Si es iatrogénico, le quito lo que le está haciendo daño. Le quito la T, le quito la progesterona o el fármaco, pues, ¿no? Y ya está. Y obviamente un no clasificado lo vas a derivar, pues, ¿no? Es endocrino, que lo vea otro. Entonces, el ginecólogo básicamente, ¿qué HOA va a tratar más? La ovulatoria, la de anovulación. Y dentro de esta, la más probable es que sea el SOP. Lógico. Por eso lo que ven acá es el manejo del HOA ovulatoria. ¿Ya? Entonces empezamos. Si es que es una anovulación en una adolescente, dijimos que era inmadurez, la observas. Pregunta de examen. Observación. ¿No está? Si es un manejo agudo, porque estás en la emergencia, quieres tratarlo en agudo el sangrado, entonces se tienen que dar estrógenos equinos conjugados o etinilestradiol en dosis altas, ya sea vía oral, correcto, o parenteral, endovenosa. Tú tienes que dar los estrógenos, estos son estrógenos solos, ya, estrógenos, manejo agudo. ¿Qué es lo que hace el estrógeno? El estrógeno a dosis altas, ya sea por vía oral o por vía parenteral, va a aumentar la velocidad de crecimiento del endometrio. Entonces, si el endometrio empieza a proliferar, ¿qué pasa con el sangrado? Se detiene. Entonces, el manejo agudo con estrógenos es el manejo inicial de un HUA en la emergencia. Pero siempre que arrancan estrógenos y ven respuesta, deberían añadirle los progestágenos. Entonces, esto que ven acá es el manejo de mantenimiento. La paciente vino a tu emergencia y le controlas el sangrado con estrógenos, está bien. Eso en 48 horas debería recuperar. Pero para que no vuelva a venir el siguiente mes con sangrado, tienes que prevenir ese sangrado. Entonces, ¿cuál era la hormona que evitaba que crezca tanto el endometrio? Progestágeno.
Entonces debemos darle progestágeno. Pero para que no haya interferencia en su ciclo normal y para que sea más tolerable, el progestágeno va con estrógenos. Por eso, pregunta de examen, el manejo crónico de la HUA en el SOP es anticonceptivos, ACOS. Los anticonceptivos, al tener dosis de estrógeno y progesterona controladas, adecuadas, van a evitar que no haya hiperplasia endometrial por los progestágenos y la dosis de estrógeno va a permitir que crezcan lo suficiente, tampoco para que haya sangrado por deprivación de crecimiento. Porque dijimos que cuando da solo progesterona hay sangrados metrorrágicos. Así que la mejor combinación es estrógeno con progesterona para el SOP. Pero ¿qué pasa? Por eso acá vamos a poner manejo de mantenimiento. ¿Ya? Manejo de mantenimiento. Pero ¿qué pasa si la paciente no puede tolerar los estrógenos? ¿Quiénes, por ejemplo, no toleran los estrógenos? Las pacientes que tienen migraña, ¿ya? O que tienen un riesgo muy elevado de cánceres estrógeno dependientes, ¿ya? Por ejemplo, de útero. Entonces, no le puedes dar estrógenos bajo ninguna forma. Entonces, en estos casos puedes optar por progesterona sola, ¿ya? Puedes optar por progesterona sola para, ¿cuál sería el objetivo de darle progesterona sola a una paciente en mantenimiento? Atrofiar el útero, ¿sí o no? Entonces hay que darle una progesterona potente, una que atrofie el útero. ¿Cuál puede ser esa? La medroxi. La medroxiprogesterona por vía oral, ¿ah? Por vía oral. No tiene nada que ver con la ampolla para anticonceptivo. No, 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 no. Esta medroxi por vía oral no es anticonceptiva. El objetivo es darle pocas dosis de progesterona potente a largo plazo para atrofiarle ese endometrio. ¿Ya? No es anticonceptivo, es para atrofiar. ¿Ya? Entonces sería el manejo del ACO crónico. Supongamos que la paciente tiene trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, simplemente no puede recibir ninguna hormona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si queremos mantenernos en el manejo médico, hay que escalar a estos de acá. Antifibrinolíticos, ¿cómo se llama eso? El ácido tranexámico. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico. O si no, le puedes dar AINES como el ibuprofeno, naproxeno. ¿Ya? Entonces, si la paciente no puede recibir hormonas, caballero nomás, lo único que te queda es darle ácido tranexámico antifibrinolítico o le puedes dar un AINE que concentre en víscera de pelvis, como el ibuprofeno, naproxeno. Ya habíamos explicado, ¿no? El ibuprofeno y naproxeno bloqueaban las prostaglandinas, eso evitaba que se contraigan las espirales y el sangrado era menor. ¿Ya? Doctor, no mejora. Ya, pues, si no mejora con eso, no tiene otra opción más que la cirugía. ¿Correcto? La cirugía, hay varios tipos. La ablativa, hay la ablativa y la histerectomía total. ¿No es cierto? En la ablativa lo que se busca es, por ejemplo, un legrado o una terapia de ablación de endometrio, pero bueno, casi siempre eso se busca para preservar la fertilidad a futuro, ¿no? Pero complica. Así que los legrados o las ablaciones no son al final buena recomendación. Entonces, prácticamente las pacientes terminan yendo todas a ¿qué? A histerectomía total. Y eso sí es pregunta de examen. El tratamiento definitivo de la hemorragia uterina normal es la histerectomía. Que es lógico, pues, ¿no? Pero es pregunta de examen. Tratamiento definitivo. Muy bien. Entonces, antes de acabar esto, recuerden que si no responde a las hormonas por vía oral, antes de pasar a la cirugía, tiene una opción, ¿ya? Que es la T de levonorgestrel cambiada cada año. Eso les pueden preguntar. ¿Cuál es actualmente la recomendación que ayuda a las mujeres con hemorragia uterina normal, funcional, a controlar sus sangrados sin quitarles el útero, porque alguna vez van a querer quedar embarazadas? Es la T de levonorgestrel, pero cambiada cada año. O sea, no cada 5 como anticonceptivo, porque cada 5 es anticonceptivo, cada año. ¿Para qué? Para contener el sangrado.
tiene tasas de recuperación casi de un 80%. Es alto, es alto. ¿Ya? Si yo les dijera que la cirugía es 100% efectiva, porque es lo lógico, los anticonceptivos son más de 80% efectivos. La T de levo, más de 90% efectiva. Los antifibrinolíticos, más de 50%. Y los del AINE, más de 30%. O sea, a medida que vas bajando el fármaco, tienes menos chance de curar. ¿Ya? Entonces, ACO, T de levonorgestrel a la cabeza, antifibrinolítico en el medio, AINE el menos probable de que cure. Y bueno, la histerectomía el que ya es la cura final. ¿Ya está? Muy bien, chicos. Entonces, eso era todo el repaso de hemorragia uterina anómala. Ahora sí.